Dios les bendiga, hermano. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más por su gran amor y su gran misericordia que nos permite estar nuevamente juntamente con cada uno de ustedes, con cada familia, con cada hermano y amigo que nos ve y nos escucha cada mañana y nos permite estar frente a esta pantalla, en esta plataforma Facebook. Damos gloria a Dios porque el Señor está cada día haciendo su obra maravillosa. Damos gloria a Dios por esto. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos en esta mañana, este nuevo programa, este nuevo devocional que estamos haciendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bienvenidos a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos que nos ven diariamente, que se suman. Y damos gloria a Dios por eso, así que damos la bienvenida en esta mañana. Saludamos a todos los amigos, hermanos, vecinos de otros países también que nos ven, que nos visitan. Y damos gloria a Dios, que por ahí aparecen, nos visitan en un día. Damos gracias al Señor porque tu palabra alcanza a todos los rincones de la tierra. Así que gracias le damos al Señor. Seguimos avanzando en este día viernes, finalizamos la semana, ya culminamos este día viernes con los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Números, libro que es el cuarto libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, ¿no? De los 5 libros que escribió Moisés. Así que damos gracias a Dios porque aquí encontramos cosas maravillosas, historias, referentes siempre al pueblo de Israel, sus vivencias, su caminar, su peregrinación sobre el desierto, leyes, estatutos, preceptos, ofrendas, sacerdocio, vestiduras de los sacerdotes, tabernáculo, utensilios, decoración y todas las cosas que hemos leído hasta el día de hoy, que estamos recordando aquellos tiempos, los primitivos, allí nuestros antecesores, después de los patriarcas. Aquí encontramos a un Moisés llevando un pueblo adelante, un pueblo numeroso, grande, y como decía el Señor, de dura cerviz, con complicaciones, con dificultades, con problemas que diariamente iban aconteciendo, quejas, cosas que muchas veces demuestran a través de estos pasajes, a través de las lecturas, que nos casi podemos decir que estamos muchas veces en las mismas condiciones que este pueblo de dura cerviz, con mucha queja, con muchas dificultades, con muchos problemas, en este desierto que vamos a hacer la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, este desierto que le llamamos nosotros el mundo, donde habitamos, donde estamos cotidianamente haciendo nuestras tareas, nuestro trabajo secular y todo lo demás, lo que conlleva a vivir en esta tierra, ¿no? Apartados ya de este mundo, como dice su palabra, un pueblo apartado como en aquel tiempo, escogido, un real sacerdocio, como hoy también hay reyes y sacerdotes escogidos por Dios. Así que damos gracias a Dios porque Dios en su infinito amor y demostración continua de su gran amor y su gran majestad y su poder, demostrándonos a cada uno de nosotros que Él tiene el poder sobre todas las cosas, así como le demostró a este pueblo allí en el desierto. Después de estar casi 2 años, un poquito más, en el monte Sinaí, recibiendo las tablas, las leyes, los mandamientos, los estatutos, empezaron a caminar en este desierto. Y bueno, evidentemente no es fácil caminar con tanta gente, y más en el desierto donde había necesidades, falta de agua, de alimento. Y bueno, un pueblo prepararlo para caminar en ese desierto no era tan fácil para este hombre, Moisés, su hermano Aarón, su hermana Miriam, y bueno, y caminar juntamente con ellos y ponerse de acuerdo con todo el pueblo, que es muy difícil. Tuvieron que poner líderes de cada tribu, de cada campamento, para poder hablar con los líderes y ponerse de acuerdo. No era tan fácil como hoy, ¿no? Muchas veces en las iglesias hay líderes, ¿no?
hay personas que lideran grupos, ministerios, y que bueno, que a veces nos cuesta y se nos hace difíciles ponernos de acuerdo. Pensar todo de la misma manera es imposible, todos pensamos diferente, pero sí, está bueno porque está el espíritu de acuerdo y llegamos al acuerdo, como tantas veces el pueblo de Israel fueron poniéndose de acuerdo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, de la vida cristiana, ponerse de acuerdo, como el acuerdo es en Hechos capítulo 15, los tratados, las convenciones que hacían los apóstoles, para ponerse de acuerdo, para tener una línea, un lineamiento delante del Señor. Y bueno, esto era necesario continuamente, ¿no? Llamar la atención, demostración de que a veces el pueblo se desenfrenaba, se desviaba un poco de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, y bueno, y muchas veces tenemos que alinearnos nuevamente a los mandamientos y estatutos de nuestro Señor. Aquí encontraremos en estos capítulos 16, 17 y 18, también historias muy relevantes en ese tiempo, pero también podemos ampliar un poquito más y también sacar y extraer en estos capítulos lo que Dios nos dice en este día también, a nuestras vidas, ¿no? Como líderes, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que ha escogido seguir al Señor y tiene un liderazgo en la iglesia donde ha sido capacitado, instruido para llevar un pueblo adelante también, como este hombre Moisés, ¿no? Así que Dios lo preparó allí en el desierto, cogió a un hombre que, bueno, que tenía falencias, que tenía dificultades, que tenía problemas, como nosotros, a cada uno de nosotros, y sabemos que el Señor, como dice su palabra, Él ha escogido lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Bueno, hemos estado leyendo en el día de ayer la misión que Dios encarga a Moisés. Bueno, en definitiva, era el deseo del pueblo de Moisés ir a esa tierra escogida a ver cómo era, ¿no? No conforme con lo que Dios les había dicho, le había prometido. Bueno, la duda, la queja, siempre como siempre está en el pueblo de Israel. Bueno, Dios permite, porque bueno, ya es como que Dios estaba convencido de que el pueblo de Dios, el pueblo que él había escogido, bueno, tenía estas dificultades, ¿no? Dudas y muchas quejas. Y Dios, en su gran amor y misericordia, les permitía, los acompañaba en sus ideas a veces, ¿no? Mientras que no cambiaran los estatutos y los ordenanzas de parte de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, bueno, creemos en Dios, pero creemos a nuestra manera, ¿no? Pero Dios permitía en ese tiempo también de pensamientos, de personas, de hombres, que bueno, que hacían, pero deberían cumplir los mandamientos y estatutos, ¿no? Así que encontramos a un pueblo que se rebela contra Dios en el capítulo 14, en el 13 vemos la misión que Dios le encarga, ¿no es cierto? Pero también en el 12 vemos la rebelión de sus propios hermanos, ¿no? De Moisés también, ¿no? Así que vemos que era generalizada la rebelión, ¿no es cierto? Contra Dios, contra sus mandamientos, estatutos. Bueno, Jesús también en el tiempo de su vivencia, de su peregrinaje, de su ministerio, también él aclaró que él no vino a traer paz, ¿no? Sino trajo disensión. No se levantará padre contra hijos, hijos contra padres. ¿Por qué? Porque a veces nuestros argumentos o nuestros pensamientos nos llevan a contradecir la verdad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Dios les iba a poner estos reglamentos y estatutos para que tendrían un orden establecido por Dios para no desviarse. Un orden donde Dios les aclaraba que era por su propio bien, para llevarlos en el camino, en este desierto, que pudieran vivir y llegar al destino donde Él los había preparado. Bueno, Jehová entra en esa coyuntiva con el pueblo, de un pueblo desenfrenado, distorsionado, quejándose continuamente, y vemos que también los israelitas se rebelan contra Dios, castiga a Dios al pueblo de Israel muchas veces severamente, envía fuego, consume parte del pueblo y todas esas cosas que hemos leído. También hemos leído el capítulo 15,
que es muy bonito también con el tema de las ofrendas, las leyes para establecer una ofrenda con olor fragante delante del Señor, no de cualquier forma, de cualquier manera, que veníamos hablando de las leyes de la ofrenda, pero volví a recordarles Dios de qué manera tenía que ser la ofrenda. Parece que Dios nos tiene que vivir recordando de qué manera tenemos que presentarnos delante de Dios y de qué manera presentar la ofrenda que Dios está, no es exigiendo, sino una ofrenda del olor grande, de olor fragante, de agradecimiento, de estar, no el descontento del hombre, sino agradeciendo por lo que tenemos y por lo que no tenemos, ¿no? Porque Dios sabe por qué. Encontramos una demostración de cumplir el día sábado, también ahí en el capítulo 15, en el verso 32, también encontraremos ahí a un hombre que fue lapidado. ¿Por qué? Porque se había encontrado allí en el desierto haciendo tareas el día sábado, en la cual Dios había dicho que el día sábado era el día del Señor y que tenían que no celebrar ninguna fiesta, ni trabajo, ni nada, sino estar dedicado al Señor. Bueno, encontraron a un hombre que evidentemente se había olvidado de ir a buscar leña para calentarse al otro día y salió al campo y fue visto, ¿no?, por personas. Y bueno, fue presentado delante de Moisés y Aarón y bueno, consultaron a Dios y Dios dio exclusivamente órdenes específicas de lapidar a este hombre fuera del campamento para que el pueblo supiera cuáles eran las condiciones de ese día o cuál era la consecuencia de no cumplir ese día, ¿no?, del descanso de Dios. Y a partir del capítulo 16 encontramos la rebelión de Coré. Acá vemos a un hombre que era un líder de una de las tribus, y juntamente con toda su familia, con todos sus séquitos, su gente que tenía, se rebela contra el sacerdocio, contra el líder Moisés. Bueno, esto podemos ver que ha pasado y sigue pasando en la actualidad. Las divisiones, incluso en las iglesias de hoy, hay divisiones, se rebelan contra el líder, porque bueno, yo lo haría mejor, yo lo haría diferente, yo lo haría, y el yo de cada persona, podemos ver que en este caso la familia de Coré, y Coré mismo decía, ¿acaso Dios, se acuerdan la historia de María y de Aarón, que también se quejaron, ¿por qué Dios no habló con nosotros, solamente con Moisés? Bueno, la misma historia acontece, pero esta vez pone fin el Señor a esta murmuración, a esta queja, ¿no?, a este descontento del pueblo de Dios. Hoy seguimos, y concluimos la semana con este maravilloso milagro, que lo vamos a leer ahora. Otra demostración del poder de Dios, su grandeza frente a un pueblo que continuamente muestra a Dios su descontento y su desconformidad, y su estado, no solo personal, sino nacional, porque incluso el pueblo de Dios completamente se rebela después a Dios, a sus estatutos y mandamientos, no cumpliéndolos. Y Dios declara a un pueblo de dura cerviz. Dios tiene toda la autoridad sobre toda su creación, y hace que de un palo seco, que lo vamos a ver ahora, florezca, ¿no? Entonces, después de esta rebelión de Coré, que son casi 50 versículos para leer, la demostración de Dios de su gran poder, uno de los primeros terremotos de la tierra, que se abre la tierra y los traga en su totalidad, pero también marca algo interesante. Dios envía a Moisés a separar a algunas personas de ese grupo, porque no todos pensaban, o sea, como que estaban inducidos, guiados por este líder, ¿no? Bueno, que no sabían qué hacer, ¿no? Dudaban en su corazón, no estaban tan en la rebeldía que estaba con él. Entonces Dios manda y separa por alguna razón a esta familia, a estos hermanos, ¿no? Entonces dice que la tierra se abre y los traga en su totalidad. De tremenda demostración del poder de Dios. Sigue demostrando Dios continuamente su gran poder y su gran fuerza, ¿no? Y sus maravillas, sus milagros, ¿no? Bueno, Él tiene el poder y la soberanía sobre todas las cosas, sobre toda su creación. Él sabe y conoce, sabe. Él tiene el poder porque Él mismo lo ha creado, ¿no es cierto? Y encontramos en el capítulo 17, la vara de Aarón florece. Y lo vamos a leer en esta mañana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios de esta manera. Para poder entrar en el contexto hemos dado ampliar un poquito para que podamos entender este capítulo 17, ¿no? Así que vamos a leerlo. Dice: luego habló Jehová a Moisés, luego de todo esto que pasó, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ella una vara por cada casa de los padres, por cada líder, ¿no? De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Recuerdan que Moisés comienza la historia de la peregrinación con el pueblo de Israel con una vara, esa vara que fue utilizada, que se convirtió en serpiente, que consume las serpientes, que los egipcios también hacían las demostraciones, que toca el agua y convierte el agua en sangre, y la tierra en piojos, y todas estas historias, ¿no? Y que esa vara también, al tocar el agua, que le dice al Señor: ¿qué tienes en tu mano? Usa la vara esa que llevaba Moisés, ¿no es cierto? Era muy importante para el sacerdocio, era como el callado. La palabra de Dios dice, en el Salmo dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Esa era una demostración del sacerdocio de Cristo para nuestras vidas. Dice: y la pondrás en el tabernáculo, versículo 4, de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón. Dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, todos los príncipes de ellos dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrejado nuevos. Interesante historia, ¿no? Así que esas varas secas fueron puestas allí en el lugar donde Dios se manifestaba. Varas secas que no tenían nada, eran palos de almendros. Había pedido algo especial el Señor, ¿no? Unas varas que tenían que tener tallado en cada vara el nombre de cada familia. Y si yo voy a hacer una demostración y voy a terminar definitivamente con esta queja, ¿no? A ver quién es el líder, por qué hablas solamente con Moisés, los otros lo podremos hacer mejor. Y todas esas quejas que hoy también vemos en el pueblo de Dios, en la iglesia, estas quejas que continuamente veo, a veces que nos quejamos de nuestro propio líder, de decir por qué él lo hace así, de esta manera, por qué lo hace, por qué, todo, y por qué, ¿no? Vivimos quejando. Parece que no entendimos que Dios ha puesto a un hombre, en este caso una pareja, un matrimonio, liderando la iglesia, y aparentemente nos quejamos porque, bueno, ¿por qué Dios no habla conmigo también, no? ¿Por qué no me manda Dios a hacer esta tarea? ¿Y por qué tengo que obedecer, ¿no?, a los líderes? Y todas estas quejas estaban delante de Dios continuamente. Dios escuchaba a un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, quejándose continuamente. No era suficiente todo lo que habían visto, todo lo que Dios había hecho por su pueblo, la liberación, la esclavitud, todos estos pasos que dieron en el desierto no fue suficiente para esta generación, ¿no? Que allí pereció en el campo, ¿no? Allí en el desierto. 40 años vivieron en esa peregrinación y perecieron allí, y como hemos leído, se habían quejado tanto que ponían como excusa a sus mujeres, a sus niños, y sus niños fueron los que entraron a esa tierra prometida, la otra generación, la generación que los continúa, ¿no? Así que aquí encontramos a una demostración de nuestro Dios de poner 12 varas secas delante de la presencia de Dios. Bueno, hay una evidencia que Él tiene el poder sobre todas las cosas, ¿no? Una vara que no solo, como dice acá que hemos leído en el capítulo, dice el versículo 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí evidentemente nadie pudo entrar a la noche, ¿no? Porque vio estas dudas, y dice: ¿habrá entrado alguien a la noche
al altar. Bueno, por eso Dios puso en ese lugar donde nadie podía entrar, ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, podía entrar una vez al año. Bueno, Dios les dice, bueno, aquí las van a poner porque probablemente dirán, bueno, alguien cambió esa vara, alguien puso, no, todo así es así, una realidad. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores y había arrojado renuevos y produjo almendros. No solo reverdeció, vio que hemos leído, no solo que reverdeció, sino que echó flores también. Y no solo, y arrojó renuevos y produjo almendras para comer en ese momento. Una vara seca. Miren lo que puede hacer Dios con una vara seca. Una demostración más del poder de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de lo que puede hacer Dios con un hombre también, de una vara seca, de algo que parece que no tiene vida, de algo que parece que no tiene nada para dar. No, Dios puede hacer cosas maravillosas en una persona. ¿Cuándo qué? Esa vara, ¿dónde estaba? En la presencia de Dios. Mire qué demostración de Dios. Y hablándoles al pueblo, si ustedes se acercan a mí de esta manera, tal vez estén secos, ¿no? No tengan nada para ofrecer, mire, yo los haré reverdecer. No solo reverdecer, sino darán renuevos, flores, florecerán y darán fruto. Una persona que no tiene vida, que no tiene nada para Dios, puede dar muchos frutos porque el poder de Dios está sobre esa persona. Y Dios le estaba demostrando que no era Aarón el más espiritual, el hombre más maravilloso, el hombre más... no, estaba demostrando Dios que él quería hacer con un hombre lo que Dios quería hacer, no lo que nos parece a nosotros, porque a veces creemos que tenemos elocuencia o tenemos estudios secundarios, terciarios, y podemos ser mejor que el otro, y esa es la queja continua, ¿no? ¿Por qué no me eligió a mí, que yo soy mejor para hablar, tengo elocuencia para hablar, para escribir, para predicar, ¿no? Yo podría hacerlo mejor. A veces miramos a una persona y desagrada a Dios porque nosotros nos miramos de esa forma, ¿no? No miramos con los ojos de Dios, como Dios nos mira a nosotros. Y esta demostración fue concreta para Dios, ¿no? Fue definitiva, listo, basta, yo voy a escoger a un hombre. Desde las 12 tribus voy a escoger a uno, no porque sea mejor, no porque sea rubio, ojo celeste, tenga, no sé, dinero, tenga experiencia, no. Para Dios no sirve para nada eso, para nada. Necesitaba un hombre seco, sin nada, hombres de la misma manera, de la misma talla. De ellos iba a ser algo especial, un real sacerdocio. Recordemos que fue sacerdocio, fue perpetuo para el pueblo de Israel, porque diríamos, Cristo no vino de este sacerdocio perpetuo, no, fue según el orden de Melquisedec, había cambiado el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec que venía Cristo. Cambió la historia, no fue diferente, ¿no? Así que bueno, encontramos aquí esta vara que florece, reverdece, una vara seca, tremendo, ¿no? Y que de repente da incluso frutos, porque esa vara, ese hombre, iba a llevar muchos frutos, debería llevar muchos frutos. Esta persona que Dios escoge delante del Señor, en su presencia, si realmente está en intimidad con el Señor, si realmente está delante de la presencia de Dios, donde no podía entrar nadie, solamente el sacerdote, debería dar frutos. Y esa demostración de que estando en su presencia, a un hombre que Dios ha escogido, dará muchos frutos, llevará muchos frutos, dice la palabra de Dios. Como dice San Juan capítulo 15, ¿no? Seremos cortados, probados, ¿no? Y si llevamos más fruto, ¿para qué? Para llevar más fruto aún todavía. Y esta demostración de Dios, de que el hombre en las manos de Dios puede cambiar totalmente y para siempre, de ser seco a una vara verde, que florezca, que esté continuamente dando frutos, una vara que siempre esté florecida, con vida, no secos. Vio esas personas que están secos, que están dentro de la iglesia, parece que están muertos. No, de ese tipo de gente no. Acá estaba demostrando el Señor que todavía
de la demostración de Dios incluía también que podía pasar que dentro de esa comunidad podía haber personas de la misma manera, secos, ¿no? Pero siempre va a haber alguien, siempre Dios va a escoger a alguien que esté dando frutos, que esté reverdecido, que esté dando renuevos, brotos, se está renovando continuamente, porque los brotos, como tengo esta plantita detrás mío, se pone verde, se pone linda, ¿no es cierto? Está linda, pero hay momentos que decaen sus hojas, no da la flor. Bueno, hay momentos de la vida para el hombre que también, este es el ejemplo más práctico que podemos dar en esta mañana, de esta planta natural, ¿no? Que hay momentos que se seca, que hay que cuidarla, hay que regarla. Bueno, Dios de la misma manera nos habla a nosotros, ¿no? Que tenemos que cuidar este real sacerdocio, este pueblo, lo que Dios ha escogido para llevar frutos. Hay un trabajo en esa plantita de cuidarla, de protegerla, de sacarla afuera, de entrarla para el sol, para el calor, para el frío. Hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? Para que esta planta esté así, como está en esta mañana, reverdecida, con florcitas, ¿no? Así que esta es la demostración, creo, más práctica. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Ya definitivamente los había, ya le había puesto título al pueblo rebelde, ¿no? Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Después de una persona tanta queja, tanto, viviendo en queja tras queja, puede morir. Pero no muerte esa física, ¿vio? Muerte espiritual. Viven quejándose de todo. Todo parece que les cae mal. Todo lo que se hace, todo lo que se opina, todo lo que se pide, todo, parece que está todo mal. Siempre están tratando de cambiar las cosas. Siempre tienen la última palabra, ¿vio? Bueno, dice, e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, de aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros. Dice, somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Mire el terror del pueblo que cayó en ese momento, recordando lo que veníamos viviendo en estos días, leyendo, ¿no? La lepra de María, la rebelión del pueblo, el castigo de Dios, la rebelión de Coré, el castigo de Dios. Y dijo, bueno, nos rebelamos tanto que miren, se pusieron a pensar y tuvieron temor de delante del Señor. También recuerden cuando el pueblo le dijo a Moisés, entra tú, ve tú, porque nosotros podemos perecer delante de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? El hombre recordando siempre el poder de Dios, pero también vemos a un pueblo que muchas veces se ha olvidado y ha tenido, podemos decir, la cara de decir, bueno, yo voy a hacerlo a mi manera, o queriendo cambiar el mandamiento de Dios de la forma que uno quiere, ¿no? Se ha tomado el atrevimiento, podríamos decir, ¿no? Pero aquí vemos que a un pueblo que reconoce su pecado, el estado original del pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo quejoso, delante de Dios que podemos morir, porque así como tragó a Coré, la tierra también, y acuérdense que dijo Dios en ese capítulo, que la tierra abrió su boca y cayeron todos al Seol. Así que en esta mañana, como veníamos diciendo ayer, tomarle una determinación, ¿no? Tomar una determinación delante de Dios, no quejarnos más. Ser conscientes del poder de Dios, de su gran poder y su grandeza delante de su creación, que somos su creación. Tenemos que entender definitivamente que estamos frente a un Dios poderoso, creador, misericordioso, pero también un Dios de fuego consumidor, que puede consumir también lo que Él quiera, porque Él tiene el poder, el dominio de todas las cosas. Así que hemos concluido en esta mañana, día viernes, con esta demostración de amor del Señor, nuevamente, eligiendo a un hombre de entre la multitud, no diferente, ni más especial, ni más estudioso, ni más nada, sino un hombre común de entre la multitud, y hace reverdecer su vida. Y definitivamente Dios
pone fin a la queja y al sacerdocio y al hombre que él había escogido para que los guiara espiritualmente. Así que, hermanos queridos, en esta mañana para reflexionar, dejamos este capítulo, el capítulo 18, sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Ahí vamos a encontrar las leyes de la ofrenda para sostenimiento del tabernáculo, de las ofrendas de los sacerdotes, de los huérfanos, de las viudas y todo lo que conlleva para qué se utilizan las ofrendas en ese momento. Así que damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos queridos. Dios los bendiga mucho. Recuerden que hemos tomado este compromiso de leer su palabra delante de Dios, no delante de los hombres, de leer su palabra. Hoy estamos leyendo el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Hemos llegado y hemos concluido esta semana con estos capítulos. Seguiremos avanzando el día lunes con otros capítulos más. Así que Dios mediante nos encontraremos nuevamente el día lunes. Pero si antes hacer una pequeña oración en esta mañana para entregar este día en las manos de Dios, para que Él realmente nos haga reverdecer en este fin de semana, que podamos estar delante de su presencia, en el lugar de testimonio, donde Él habita, donde Él nos habla, allí en la congregación, en el lugar que hemos cogido, hemos preparado para Dios. Allí Dios seguramente nos va a hablar, nos va a reverdecer, nos va a dar nuevamente vida, vamos a dar fruto, vamos a dar renuevos, ¿no? Porque el Señor es un Dios de renovación cada día. Así que damos gracias. ¿Qué te parece si oramos juntos en esta mañana y entregamos este día y este fin de semana en las manos de Dios? Amado Dios, te damos gloria y alabanza a ti en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por los consejos que nos das cada día. Señor, muchas cosas que no podemos nombrar, Señor, muchas veces. No podemos hablar de muchas cosas, Señor, pero tú, a través de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros nos hablas, Señor, y nos das, Señor, el consejo adecuado para cada uno de nosotros, Señor, en la situación que nos encontremos. Señor, la queja que tengamos delante de Dios, Señor, en esta mañana sé, Señor, que vas a hablarle a cada uno de nosotros, nos vas a atender, Señor amado, y sabemos que tú nos darás conformidad, Señor, tú nos darás, Señor, el descanso, Señor, que necesitamos, Señor, para esa queja que hemos presentado delante de Dios. Señor, te pedimos misericordia en esta mañana, Señor, como clamó este pueblo, que serían muertos, Señor, porque han reconocido su pecado. Si hemos reconocido, Señor, en esta mañana, que nos hemos quejado delante de ti, Señor amado, nos hemos quejado de cosas que hemos visto, Señor, que no nos agrada, que no entendemos, Señor, te pedimos perdón nuevamente en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu infinito amor, gracias por tu atención, gracias por tu cuidado, gracias porque tú nos sostienes, tú eres el Dios de nuestra provisión cada día. Te presentamos este día en tus manos. Señor, ayúdanos, guíanos, guárdanos de todo peligro en el trabajo, guárdanos en el caminar, en el diario vivir, Señor, y te entregamos este día en tus manos, Señor, este fin de semana, que sea, Señor, que podamos presentarlo en ofrenda agradable a ti, Señor amado, ya no quejándonos, sino dándote gracias continuamente, Señor, delante de tu presencia. Por eso, Señor, gracias por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven diferido más tarde, que se van agregando. Señor, bendecimos sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano y amiga, familia que nos estás viendo en esta mañana. Que podamos reflexionar en estos tres capítulos, capítulos 16, 17 y 18 de Números, que podamos reflexionar en esta mañana y concluir, y no tener este pensamiento que tuvo el Señor allí, dice, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Ojalá que no sea así para nosotros, ¿no? Así que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la reunión, 19:30 horas. Hoy tenemos reunión de preadolescentes, reuniones de bautismo, allí en la casa de nuestras hermanas. Así que Dios les bendiga mucho, bendiciones, y nos vemos con los devocionales el próximo lunes nuevamente, 7 de la mañana. Dios mediante. Dios te bendiga.